Déjenme decirles, hermanos, que el año pasado, por el mes de noviembre, quizás en octubre, comencé a hacer el estudio de esta epístola como parte de un requisito que teníamos en el seminario de poder hacer 3 predicaciones justo antes de graduarnos. Y bueno, dije yo, voy a estudiar la carta de Judas. Y déjenme decirle, hermanos, que cuando empecé a hacer el estudio, leerla continuamente, quizás que 50, 60, 80 veces, no recuerdo cuántas veces la leí, porque eso es uno de los requisitos que se nos da, ¿verdad? Para poder hacer, preparar un estudio. La verdad que nunca creí encontrar tanta cosa, tanta riqueza que hay en la epístola, y incluso cuando la leo a diario, ¿verdad? Todas estas semanas que he estado preparando para también compartirla con ustedes, se encuentran siempre cosas maravillosas en esta epístola. Y yo así también espero, hermanos, que ustedes en este recorrido que hemos hecho, este estudio, ustedes también hayan encontrado esa riqueza que hay, ese deleite que hay en la epístola. Y a decir verdad, hermanos, la Biblia tiene eso, de que entre más nosotros la estudiamos, más la leemos, le vamos hallando un deleite, un gusto estudiarla. Y se me vino a la mente lo que el salmista dice en el Salmo 119: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y eso es lo lindo, ¿verdad? Y que debemos nosotros procurar hallar ese deleite que tiene la palabra de Dios y saborearla, deleitarnos en ella. Y yo espero que ustedes, así como yo, hayan encontrado ese deleite que tiene esta epístola de Judas. Como ustedes sabrán, el título que le puse a la epístola es, al estudio en sí de la epístola, es Contendiendo ardientemente por la fe. Creo que ese es el propósito fundamental por el cual Judas escribe esta epístola. Quiero que vayamos, hermanos, a leer los últimos versículos para poder terminar el estudio el día de hoy. Vamos a leer del versículo 17, luego el 20 al 25, para poder hoy centrar el tema en que vamos a desarrollar. Síganme con la lectura. Judas, versículo 17, dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vayámonos al 20. Pero vosotros, amados, vuelve a decir Judas, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos, hermanos, para poner en las manos del Señor la finalización de este estudio. Padre amado que esté en gloria, Señor, le damos gracias. Gracias por tenernos nuevamente aquí en su casa. Señor, gracias por darnos la bendición de poder abrir su palabra y poder estudiarla, poder meditarla y poder, Señor, moldear nuestro pensamiento conforme a lo que usted tiene en ella. Padre, ayúdenos a diario, Señor, a poder encontrar la delicia que hay en su palabra, el sabor que hay para nuestras vidas, que encontremos ahí, Señor, la dirección correcta de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Padre, gracias por estos estudios que nos ha dado de la epístola de Judas. Ayúdenos, Señor, a tener la iluminación correcta de poder entender bien el mensaje que usted tiene en ella y que podamos, en base a eso, establecer nuestra forma de vida. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ustedes recordarán, hermanos, desde el primer domingo que empezamos a estudiar la epístola, dijimos que en este estudio, en esta epístola, el Señor nos enseña 4 razones por las cuales debemos contender por la defensa de la fe a fin de contrarrestar la apostasía.
¿Se recuerdan, verdad? Dijimos que la primera razón es contender por la defensa de la fe, por la seguridad que da a los creyentes, en los versículos 1 y 2. La segunda razón es contender por la defensa de la fe, por la revelación que da de los apóstatas, versículos del 3 al 19. La tercera razón, debemos contender por la defensa de la fe, por la condenación que da a los apóstatas. Y la cuarta razón, que justamente vamos a estudiar hoy y terminar el estudio, es que debemos contender por la defensa de la fe, por la preservación que da a los creyentes. Los versículos que leímos, ¿verdad? Del 17 al 25. Solo a manera de repaso, el concepto de fe, hemos dicho en esta epístola, es el cuerpo de doctrinas, ¿verdad? El cuerpo de doctrinas dadas a la iglesia, la palabra de Dios. Y el concepto de apostasía, dijimos que la apostasía es apartarse de la verdad y seguir el error. Es un acto de desobediencia a la palabra de Dios. Entonces dijimos en el primer domingo que contendemos por la defensa de la fe, por esa seguridad que nos da para vida eterna, en el versículo 1, porque hemos sido llamados, hemos sido amados o santificados y hemos sido guardados. Y también nos da seguridad de salvación para la vida aquí en la tierra, porque contamos con su misericordia, con su paz y con su amor. El siguiente domingo vimos que debemos contender por la defensa de la fe, por la revelación que da de los apóstatas, y lo vimos, cómo la sana doctrina lo revela, ¿verdad? En su comportamiento y en su naturaleza. Vimos ahí un sinnúmero de calificativos que se les dan como hombres impíos, libertinos, soberbios, soñadores, rebeldes, murmuradores. Y también vimos que Judas usó 5 metáforas para describir a estos apóstatas. Dijimos que eran manchas en vuestros ágapes, en vuestras fiestas de amor. Eran nubes sin agua, eran árboles otoñales sin fruto, fieras ondas del mar, estrellas errantes. En el tercer domingo, hermanos, vimos que contendemos por la defensa de la fe, por la condenación que la palabra de Dios da de los apóstatas. Y vimos 3 ejemplos de condenación grupal, ¿se recuerdan? Que se nos narra aquí la condenación que hubo con el pueblo judío, la condenación con los ángeles y la condenación con los gentiles, ejemplificados en Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. Y también vimos 3 ejemplos de condenación que se da en forma individual: la condenación de Caín, la condenación de Balaam y la condenación de Coré. Hoy, hermanos, vamos a ver y terminar el estudio la cuarta razón por la cual debemos defender la fe, contender por la defensa de la fe, por la preservación que da a nosotros los creyentes. La fe nos preserva, nos cuida, nos guarda. ¿Y cómo vamos a verla aquí en estos versículos del 17 al 23? En primer lugar, la preservación que la sana doctrina nos da de no caer en la apostasía es al tener memoria de la palabra de Dios. Ya quiero que pongan bien atención acá. La segunda razón o la segunda forma en cómo la fe, la sana doctrina nos preserva de caer en apostasía es al conservarnos en el amor de Dios. Y la tercera razón por la cual la sana doctrina nos preserva de no caer en apostasía es predicando justamente la palabra de Dios. Vemos que aquí se recuerda en el uso de las famosas triadas. Vuelve Judas a darnos esto aquí. Y dentro de la conservación, de la preservación, conservándonos en el amor de Dios, también aquí usó una triada. Dice, ¿cómo nos vamos a conservar? ¿Cómo la sana doctrina nos va a conservar en el amor de Dios? Vimos que edificándonos en la palabra de Dios, orando en el Espíritu Santo y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo la sana doctrina nos va a preservar de caer en apostasía al predicar la palabra de Dios, vuelve de nuevo a dividir que esta predicación va dirigida a 3 grupos de personas: a los que dudan, a los que están en el fuego, le pusimos así, ya lo vamos a explicar versículo por versículo, y a los que están muy contaminados. Y hermanos, así a grandes rasgos, quiero que veamos un vistazo de cómo se estructura este último punto, ¿verdad? El contender por la defensa de la fe, por la preservación que da
a los creyentes. Pongan la siguiente diapositiva, por favor. Vemos a partir del versículo 17, hermanos, y miren qué interesante acá. Judas ya se va a dirigir hacia nosotros, ¿verdad? En el versículo 17 dice, pero vosotros amados. Luego lo vuelve a repetir en el versículo 20, pero vosotros amados. Él va a hacer ya un contraste. Ya nos describió a los apóstatas, lo describió minuciosamente y también nos describió cómo la sana doctrina los condena. Ahora se va a dirigir a la audiencia que él tiene, la original, y en este caso también a nosotros. Y a partir del versículo 17, hermanos, Judas empieza a usar verbos en modo imperativo, y eso es lo que quiero que veamos. No ha usado ningún verbo en imperativo en su epístola, sino justo hasta el versículo 17, y ahí es donde vamos a extraer cuál es la idea, el propósito que tiene. Dice el versículo 17, pero vosotros amados, tened misericordia. Ese es un verbo en modo imperativo, y luego lo vamos a explicar. Y luego hace otros usos de verbos imperativos, y lo hallamos en el versículo 21, cuando dice conservaos en el amor de Dios. Por eso pusimos la segunda forma en cómo nos preserva, conservándonos en el amor de Dios. Porque si ustedes ven en los versículos anteriores, hace uso de verbos como por ejemplo edificándoos, es un participio, ¿verdad? Que depende justamente del verbo conservarnos. Y también dice orando en el Espíritu Santo y esperando. Entonces cabe de que están bajo el verbo principal, que es conservarse. Y también en el versículo 22, cuando dice convenced, ¿verdad? Convenced, dice a los que dudan convenced, otro verbo en imperativo. A otros salvad, también en imperativo. Y a otros dice tened misericordia, también en imperativo. Y eso entonces nos da la idea de que debemos predicar la palabra, que es la tercera razón cómo nos va a preservar. Ahora también aquí, hermanos, notemos algo. Judas nos lleva en una forma gradual. En el versículo 17 nos dice, pero vosotros amados, tened misericordia. Y aquí pongamos atención. Cuando la palabra de Dios, la sana doctrina, nos preserva de no caer en apostasía, también lleva el sentido de que esa es la primera, por decir así, forma de cómo nosotros debemos contender con los falsos maestros. ¿Estamos comprendiendo? Y esta primera forma en cómo contender contra los falsos maestros tiene que ver con una responsabilidad individual. Ya lo vamos a explicar. Tened memoria. Luego, cuando ponemos en el inciso B, conservaos en el amor de Dios. Sí, la sana doctrina nos conserva en el amor de Dios y por eso nos preserva de caer en apostasía, pero de igual forma es una forma de cómo poder luchar por la defensa de la fe. Y aquí, hermanos, este verbo lleva una idea de una responsabilidad congregacional como iglesia, y ya lo vamos a explicar por qué. De igual forma, en la tercera razón, cómo nos preserva la sana doctrina de caer en apostasía al predicar la palabra de Dios, si ustedes ven, lleva una responsabilidad hacia otros. ¿Estamos comprendiendo? Primero responsabilidad individual, luego congregacional y luego hacia otros. Y ahí es donde él define los otros en tres grupos, tres grupos: los que dudan, los que están en el fuego, ya lo vamos a explicar, y los que están muy convencidos de las falsas enseñanzas. Pasemos a la primera. Dice, contender por la fe, por la preservación que nos da a los creyentes. Y desde entrada entonces debemos comprender que la mejor forma de contrarrestar la apostasía es no caer en ella. ¿Estamos comprendiendo? Que usted en forma individual no vaya a caer en las falsas enseñanzas, de que nosotros como iglesia no vayamos a caer en las falsas enseñanzas y después que podamos sacar a otros de los que están en falsas enseñanzas. Esa es la idea que lleva acá, ¿verdad? Las tres formas en cómo nos preserva y que de igual forma son las tres formas en las cuales debemos contender contra las falsas enseñanzas. Y como les dije,
desde el momento en que él empieza a usar en el versículo 17 los verbos en imperativo, ¿qué implica eso? Que es un mandato de Dios para nosotros en forma individual, el versículo 17, en forma congregacional, el versículo 21, conservaos, y desde luego también en forma congregacional hacia otros, los versículos 22 y 23, con los imperativos de convenced, salvad y tened misericordia. Empecemos justamente con el versículo 17. Dice, preservación de caer en apostasía al tener memoria de las palabras de Dios. Imperativo con un sentido de responsabilidad individual. Cuando él dice, pero vosotros, se dirige a cada uno de nosotros, ¿verdad? Claro, la epístola está dirigida a una audiencia que hoy somos nosotros en la actualidad y que se nos manda como un mandato a hacerlo. Y este verbo, como les dije, tened misericordia, está en aoristo imperativo, se le llama en el griego. Y eso implica que lleva un sentido de urgencia. Entonces, cuando vemos el verbo que dice, tengan memoria, recuerden, tengan en la mente constantemente las enseñanzas recibidas por medio de los apóstoles. Eso implica, hermanos, que hay que estudiar, que hay que retener la palabra de Dios en nuestra mente. Entonces, memoricen, estudien. ¿Por qué lo dice así, hermanos? Él se está dirigiendo a una audiencia, ¿verdad? Original, en la cual no tenían la facilidad de tenerlo como nosotros la palabra escrita. Y por eso él en el versículo les dice, tengan memoria, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. Miren qué interesante. En la iglesia primitiva, hermanos, nuestros hermanos hacían uso de su memoria auditiva, retenían lo que oían. Miren qué interesante, ¿verdad? Tenían que memorizar lo que escuchaban. Hoy nosotros, hermanos, desafortunadamente nos hemos vuelto haraganes. ¿Por qué? Porque como tenemos la palabra escrita, hoy fácilmente queremos acordarnos de un versículo, vamos a la palabra, no la tenemos acá. El mensaje que nos está diciendo Judas es: memoricen la Biblia, memoricen lo que han oído de los apóstoles. Eso es un mandato urgente de acuerdo a cómo está redactado el verbo. Hermanos, y eso, por eso les dije, este versículo 17 lleva una connotación de responsabilidad individual. Nadie puede memorizar la Biblia por usted, es usted mismo. ¿Cuántos versículos sabemos? Si nosotros hacemos esto, hermanos, la palabra de Dios nos está preservando de no caer en falsas enseñanzas, y de igual forma nos está dando ya la principal arma de poder defendernos de las falsas enseñanzas. Si usted conoce la palabra, si usted tiene la palabra en su corazón y en su mente, no es cualquier persona que lo va a engañar. Y ahí empieza el primer mensaje. ¿No es cierto? Usted fácilmente va a tener la capacidad de discernir quién está en realidad enseñando la palabra. Si la tiene acá, si la tiene en su corazón, no va a poder ser fácil que a usted un falso maestro lo engañe, por muy elocuente que hable. Pero ¿qué pasa ahorita en la iglesia evangélica? Que esto no lo estamos cumpliendo, no estamos estudiando la palabra, no la estamos memorizando. Y aquí en la iglesia, hermano, ¿cuánto esfuerzo hacemos porque usted estudie la palabra? Están los grupos de discipulados abiertos, pero ¿cuántos están? Si somos 200 miembros, los 200 deberíamos estar en discipulado. 20 grupos de 10 es fácil hacerlo. Y van a haber maestros que estemos dispuestos a dar las clases. Pero ¿qué pasa? Hay pereza. ¿Por qué? Porque como la palabra la andamos en el celular, la andamos en la tablet, está en YouTube, en todo. No hay como el deseo de leerla, de estudiarla, de memorizarla. Se ha perdido en nosotros ese deseo. Y esa es la primera exhortación. Porque acuérdense, Judas en el versículo 3 dice: yo tuve intenciones de escribirles acerca de nuestra común salvación, pero me he visto obligado a decirles, a exhortarlos a que contiendan ardientemente por la fe, porque es un peligro.
Existía el peligro desde la iglesia primitiva y existe en la actualidad y va a seguir existiendo mucho más a medida vayamos avanzando. Y aquí nos está dando entonces la principal o la primera forma en cómo nosotros podemos contender por la defensa de la fe es memorizando su palabra, es aprendiéndola, es poniéndola en práctica para que no nos convenzan. Hermanos, no estamos exentos. Y yo he conocido muchos hermanos que han comenzado bien, y yo sé que ustedes también lo han vivido. Conocemos personas que han comenzado bien en el evangelio, en la iglesia, congregándose, hermanos que han hasta servido, y los dejo de ver algún tiempo y de repente encuentro algún conocido y el hermano y la hermana, no, fíjate que allá está en una secta, hermanos. Digo, ¿pero qué pasó? Yo desearía que de los que estamos acá no vaya a pasar eso, que de aquí a 1, 2, 3, 4, 5 años usted después esté alejado de la verdad. ¿Qué ha pasado? No hemos hecho lo que la misma palabra nos está diciendo. Ella nos preserva de la apostasía, pero aquí nos está dando ya el mandato de cómo, ¿verdad? Y el primer mandato, como les vuelvo a decir, es individual. Tengan memoria, cada uno de ustedes tienen que tener memoria de las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ténganla aquí en el corazón y en su mente. Eso es lo que nos está diciendo Judas en el versículo 17. Y luego pasamos hasta el versículo 21, hacemos ese salto, porque ahí está el otro verbo principal. Dice, conservaos, consérvense. Ahora, ¿por qué decimos que esta ya es una responsabilidad congregacional? Porque este verbo, hermanos, en el texto griego está precedido de un pronombre reflexivo. Miren qué interesante. Tal vez la Reina Valera no lo da tan claro acá, pero en el texto griego dice unos a otros. Así, si lo traducimos literalmente, diría unos a otros o ustedes mismos consérvense, guárdense. El verbo implica guardarse, custodiar, vigilar, proteger. Ustedes mismos, unos a otros, guárdense, protéjanse, custódiense. Entonces ahí lleva una responsabilidad mía hacia mi hermano. Yo tengo que cuidarlo de que no vaya a caer en apostasía, de que no vaya a atender una falsa enseñanza. Eso es lo que nos está diciendo aquí este verbo. Consérvense, vigílense, custódiense como iglesia. Entonces aquí ya pasó a una responsabilidad congregacional, grupal, ¿verdad? Y como le decía, también es un verbo en aoristo imperativo, significa urgencia. Es urgente que empecemos a hacerlo. Tenemos que estarnos vigilando, hermanos, hermanito, ¿verdad? ¿Estás en error? Con amor, darle la explicación. ¿Me entienden? Ya esto lleva un sentido de cuidarnos como iglesia. Lo que estamos haciendo aquí en la iglesia es correcto. Como iglesia nos estamos apegando a la palabra de Dios en lo que estamos haciendo. Tenemos esa obligación de decirlo. Incluso si me miran a mí un error al pastor Manuel, tienen la libertad, hermanos, de cuidarnos también a nosotros. Pastor, me parece que ahí, no sé si usted se está saliendo usted de la palabra. Con toda responsabilidad hay que hacerlo, hermanos, hay que hacerlo, tenemos que cuidarnos. El verbo lleva ese implícito de reflexivo, ustedes unos a otros tienen que hacerlo, nos está diciendo Judas. De esa manera, la sana doctrina nos preserva de caer en la apostasía, de caer en falsas enseñanzas. Y como les digo, esta sería la segunda arma de cómo contrarrestarla entonces, ¿verdad? Porque la exhortación es que contendamos, pero hoy dice cómo, ¿verdad? Y aquí nos está dando él ya la salida. Ahora, la palabra también conservar, el verbo conservar, guardar, custodiar, vigilar, lleva implícito, hermanos, obediencia. Obediencia a la palabra. ¿Estamos comprendiendo? En Juan 15, del 9 al 11, el Señor nos dice, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo nos preserva? ¿Cómo nos conserva la palabra? En obediencia. ¿Se recuerdan cuál fue la base fundamental o el sentido, el factor común que hubo en el castigo
de la apostasía. ¿Se recuerdan? ¿Por qué Dios castigó? ¿Por qué nos dio estos ejemplos de castigo? Por la desobediencia a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Cuando dijimos los 3 ejemplos grupales, los 3 ejemplos individuales, Él castigó la desobediencia a su palabra. Y eso es lo que nos está diciendo así. Conservarnos en el amor de Dios lleva implícito la obediencia a su palabra. No es posible conservarse en el amor de Dios en desobediencia, así de sencillo, ¿verdad? Y hoy regresamos entonces al versículo 20. ¿Cómo nos vamos a conservar? ¿O cómo la sana doctrina nos conserva en el amor de Dios? Y ahí es donde ya empieza en el versículo 20. Dice, búsquenlo ahí, pero vosotros, amados, edificándonos. Ahí está entonces la primera forma de cómo nos va a conservar la sana doctrina, de no caer en apostasía, ¿verdad? Edificándonos en la palabra de Dios. Tuvimos que retroceder para ver el orden, ¿verdad? Y aquí también, hermanos, este verbo, aunque es un participio, bueno, traducido aquí como un gerundio, edificando, ¿verdad? Lleva lo que vemos en el griego, el pronombre reflexivo, edificándonos unos a otros, ¿verdad? Edificándonos juntos. Eso es lo que quiere decir acá, ¿verdad? Sobre edificándonos unos a otros o sobre edificándoos ustedes mismos, nos dice. ¿Y qué es eso? Es establecer, hermanos, el cimiento firme de la sana doctrina en nosotros. El fundamento de nuestra vida debe estar en la palabra de Dios. Nuestra edificación, hermanos, es la palabra de Dios. La santísima fe, dice él acá, vuelve a tocar el mismo término que está usando. Dijimos que la fe es, ¿cuál? El cuerpo de doctrinas dadas a la iglesia de una vez para siempre. La palabra de Dios es lo que nos está diciendo. Sobreedifíquense unos a otros, ¿en qué? En la palabra de Dios. Y viéndolo también desde la Biblia, hermanos, edificarse en la palabra de Dios es edificarse en Jesucristo mismo. Nos dice Efesios 2:20, edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el mismo sentido que dice Judas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, dice, la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. ¿Estamos comprendiendo? Entonces vemos que nuestra sobreedificación de unos a otros es la palabra, compartir la palabra, estudiar la palabra unos a otros, ¿verdad? Y eso implica que nos edificamos en Cristo, ¿no es cierto? Y también ahí, la desobediencia a la palabra es la desobediencia a Cristo. Por eso estos ejemplos de condenación se dieron en base a esto. Ahora, ¿cuál es la segunda manera que nos dice Judas de cómo nos vamos a conservar, de cómo la sana doctrina nos va a conservar en el amor de Dios? Orando en el Espíritu. ¿Estamos comprendiendo el orden que lleva? Y aquí, hermanos, orar en el Espíritu, siempre en el versículo 20, en la parte final dice, orando en el Espíritu Santo. Y aquí lo tenemos claro. Sana doctrina dice que la oración en el Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Está claro eso. Tenemos que tenerlo claro. El orar en el Espíritu, hermanos, es una oración guiada por el Espíritu Santo. Es una oración hecha en plena comunión con el Espíritu Santo. Es el orar de los corazones, dice un autor, el orar de los corazones y de las almas que han sido habitadas, iluminadas y llenas por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo acá. Nosotros debemos procurar la llenura del Espíritu Santo para que así de esa manera, en esa comunión que Él tiene con nosotros, nos pueda, dice, como lo dice Romanos 8:26, de igual manera nos ayude en nuestra debilidad, porque Él conoce, tanta comunión hay con nosotros que Él nos va a conocer en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Dice Pablo acá, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero eso se logra con la comunión que Él tiene en nosotros, y eso se va a lograr en la medida que la llenura avance y crezca en nosotros. A eso se refiere. ¿Cómo conservarnos en el amor de Dios? Dijimos la primera, edificándonos unos a otros. La segunda, orando, y desde luego lleva el mismo sentido, orando también unos a otros, ¿verdad? En el Espíritu Santo. Comprendimos cómo es entonces la oración en el Espíritu Santo. Y la tercera manera de cómo la sana doctrina nos preserva
de caer en apostasía y que por consiguiente nos da las armas para luchar contra los falsos maestros es esperando, dice, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre el versículo 20 lo dice, sí, el versículo 21, conservados, dice, ahí volvimos al 21, conservados en el amor de Dios, esperando, ahí está el otro verbo, en gerundio, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora, ¿qué vamos a entender aquí? El verbo esperar significa, hermanos, aguardar, esperar, acoger y anhelar. Entonces es una esperanza expectante. ¿Y a qué se refiere entonces aquí? Se refiere al retorno de Cristo por nosotros, al rapto de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque el rapto de la iglesia será la evidencia consumadora de su misericordia y será para vida eterna, porque después no habrá más que esperar. ¿No es cierto? Eso es lo que aquí nos está diciendo. Otra forma en cómo ustedes se van a conservar unos a otros es alentándole, hermano, Cristo viene. Pero ¿cuántas veces hablamos de eso? Muy poco. Cristo viene, hermanos. Entre nosotros mismos tenemos que estarnos alentando. Tiene un problema, hermano, Cristo viene. ¿Me entiende? Oremos, Cristo viene, esperémoslo. Puede ser hoy, puede ser mañana, en cualquier momento. Alentemos nuestro corazón con esa esperanza. Y es una esperanza expectante, como que se anhela su venida. Y como le dijimos, cuando Cristo venga por nosotros, hermanos, en el rapto, experimentaremos la misericordia final y disfrutaremos de la plenitud de la vida eterna. Por eso Él dice aquí, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ya no hay más que esperar, ya no hay más misericordia. Esa es la consumación, el acto consumador de su misericordia, el rapto para su iglesia. En la primera carta, Pedro nos lo dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo, dice, la gracia. También se puede entender la misericordia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hacia eso se refiere. Entonces vimos entonces que en la segunda razón, la segunda manera en cómo la sana doctrina nos preserva de caer en falsa enseñanza es conservándonos en el amor de Dios. ¿Y cómo nos vamos a conservar? Unos a otros. Dijimos que lleva un sentido congregacional. Dijimos sobre edificándonos en la palabra, estudiándola, ¿verdad? Ya dijo una responsabilidad individual, memorícenla. Eso es de ustedes, pero también edifíquense unos a otros, estudien juntos, entren a los grupos de discipulado. Sería un mensaje, por decir así, actual, o cualquier otro tipo de estudio. Aquí a veces hay reuniones de jóvenes, de mujeres, y muy pocos vienen, no quieren aprender de la palabra. Entonces, sobre edificándose unos a otros, orando en el Espíritu y esperando el rapto de la iglesia. Y como la tercera manera de cómo dice que la sana doctrina nos va a preservar de no caer en apostasía, le pusimos ahí predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Judas nos lleva de entrada en el versículo 21, en el 22, a algunos que dudan, convencedlos. Ese verbo también es un mandato, ¿verdad? Imperativo. Luego dice, a otros en el 23, salvad, otro imperativo. Dice, salvad arrebatándolo del fuego. Y de otros dice, tened misericordia, también imperativo, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Veamos aquí. Entonces, en este versículo vemos claramente que se nos dice que hay que predicar la palabra. Que hay que predicar la palabra. Predicar la palabra para poder contrarrestar la apostasía. ¿Estamos comprendiendo? Ese es otro mandato que se nos da. Y que al predicar la palabra, también la misma palabra nos está preservando de no caer en esa apostasía. Pero aquí hay que entender bien cómo él lo desglosa. Entonces, aquí podemos decir que es una responsabilidad hacia otros, ¿verdad? Y así le puse, hacia otros. Pueden estar en la misma iglesia o pueden estar fuera, allá. Los que están enseñando falsas enseñanzas, hacia esa va esta responsabilidad, ¿verdad? Y eso, hermanos,
Cristo mismo nos dio el ejemplo. Él le predicó el evangelio, hermanos, por ejemplo, a la mujer samaritana. Ella podría caer en la categoría de aquellos que dudan, ¿no es cierto? Pero también le predicó a fariseos, a saduceos. Esos estaban mucho más contaminados que la mujer samaritana, ¿no es cierto? Y les predicó el evangelio. Y esa misma responsabilidad se nos da hoy en esta tercera manera. Y como les dije, también es un imperativo. ¿Y de dónde podemos sacar esto? Porque en Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Predicad, este verbo aquí sí está en aoristo imperativo también, al igual que los verbos que vimos anteriormente. Mandato de urgencia, mandato que hay que hacerlo. Y vemos el primer grupo, como lo divide aquí Judas, ¿verdad? Predicad, dice la palabra de Dios, a los que dudan. En el versículo 22, está clarito porque así lo dice, ¿verdad? A los que dudan. Y esas son personas, hermanos, que de repente tienen duda en esas falsas enseñanzas. No han sido totalmente convencidos. Y no es cierto. Yo sé que de repente a ustedes le tocan la puerta y se paran dos personas. Y miren, tengan plena seguridad que el primero que le va a hablar es el que está en esta categoría, el que duda. ¿Por qué? Porque el maestro de él es el que se queda atrás para ver cómo se desarrolla. Y eso muchos lo han testificado, que se han salido de esas sectas. El primero anda aprendiendo y todavía tiene dudas de lo que quiere decirle a usted. Y fácilmente usted lo puede rebatir. Entonces, cuando el segundo mira que aquel está siendo vencido, interviene. Aquel ya tiene un poquito más de conocimiento y usted sabe esa estrategia, ¿verdad? Estos que dudan no han sido convencidos totalmente de la falsa enseñanza, ¿verdad? Y a eso se nos manda a predicar. Luego, esto, hermanos, ¿por qué dudan? ¿Por qué todavía no han sido convencidos? Pablo, en Corintio, a los corintios les decía, en capítulo 11, versículo 3, pero temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Hay muchos que están en esta condición. Y a los Gálatas también les dijo Pablo en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Son personas, hermanos, que están en esa ambigüedad, ¿verdad? Que no están convencidos de las enseñanzas de las sectas o de otro evangelio. Y a eso se nos manda a predicarle la palabra de Dios. Cuando dice convenced. Y aquí, hermanos, la palabra convenced, la Reina Valera así lo traduce, es tener compasión. El verbo es eleao. Y es el mismo verbo que después vamos a ver cuando dice tener misericordia. La misma cosa, tener compasión, tener misericordia. Y por eso, por ejemplo, la Biblia de las Américas lo traduce así. Y tener misericordia de algunos que dudan. Tengan misericordia. Ahora, una misericordia compasiva, podemos decir, ¿verdad? La primera carta de Pedro, en el capítulo 3:15, nos dice que hay que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Hacia ese sentido se nos da este mandato. Luego el versículo 23 dice, a otros salvad. Otro verbo, ¿verdad? A otros. Quiere decir que aquí hay otros. Y miren cómo le puse, ¿verdad? Dice, arrebatándolos del fuego. Entonces estos ya están en el fuego. Ahora, son figuras literarias, hermanos. No es que, ¿verdad? Pero estos ya tienen un grado de contaminación mucho más que los que dudan. Ya estos están tocando el castigo del fuego eterno. Eso es lo que quiere darnos a entender aquí. Arrebátenlos. Y probablemente Judas, ¿se acuerdan que él nos narró ya la historia de Sodoma y Gomorra? Cómo Dios castigó la apostasía y que prácticamente Lot y sus hijas fueron arrebatadas. Probablemente lleva esta intención, que algunos pueden ser también arrebatados del fuego, predicándoles el evangelio, ¿verdad? Y el tercer grupo que nos dice que debemos predicar la palabra de Dios a los que están muy contaminados, le pusimos así. ¿Por qué? Porque nos dice, y de otros dice, tened misericordia, el mismo verbo que usó al inicio, convenced, tened misericordia con temor. Ahora, a ese verbo hoy le agregó, con temor,
Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Estos están muy contaminados, hermanos. Ya es otra categoría. Y por lo general, estos falsos maestros son los que hoy tienen liderazgo grande en la iglesia. Si no es por decir así, los que ya son los dueños de la iglesia. Hacia esos también se nos da el mandato de predicarles el evangelio. Pero dice aquí, con temor. Miren que aquí lo pone. Ahora, ¿temor a qué? ¿Temor a ellos? No, temor a la doctrina que tienen, ¿verdad? Y podemos ver aquí, ¿por qué? Porque hay una alta contaminación, hermanos, espiritual y corporal. Dice acá, teniendo, como dice acá, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y la ropa aquí, hermanos, es la ropa interior, no las vestiduras externas. Son la ropa que de repente en una enfermedad es la que recibe secreciones corporales. Hablamos de pus, secreciones de sangre, secreciones de semen, vaginales. Porque, ahora, ¿qué idea nos da acá Judas? De que el grado de contaminación es comparable con algunas enfermedades. Por ejemplo, hay enfermedades, hermanos, que se pueden transmitir por el contacto con esas secreciones. Hay una enfermedad temible para la humanidad, yo sé que ustedes han oído de ellas, la fiebre del ébola, por ejemplo. Es un virus tan altamente contaminante que con el contacto en secreciones se transmite y tiene una altísima letalidad, más del 90%. O sea, no va a ser como un virus como el COVID, ¿verdad? Que sí tenía una alta letalidad también. Pero él va dándonos esta idea de que esta contaminación es peligrosísima. Eso es lo que nos está diciendo así, como una enfermedad de esta naturaleza que hay que tener cuidado. Ahora, sí nos llama a que la prediquemos, pero con mucho cuidado y que nos preparemos. ¿Por qué? Porque les dije al inicio que tenemos que memorizar, que tenemos que conservarnos, porque eso va a desarrollar en nosotros la capacidad de discernir. No podemos ir a estos grupos sin esa capacidad de discernimiento. Mejor, hermanos, no vayamos, corremos peligro, ¿verdad? Ahora, hermanos, ya para ir finalizando, en el versículo 24 y 25, bueno, ya vimos, ¿verdad?, cómo Judas nos dice de cómo la sana doctrina nos va a preservar de no caer en apostasía, y nos da, por decir así, 3 mandatos. 1, memoricen, tengan en mente la palabra de Dios, consérvense unos a otros en el amor de Dios y prediquen la palabra. Ahora, el versículo 24 y 25, hermanos, es una doxología, como bien lo dice acá la palabra, ¿verdad? Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, aquí Judas está diciendo, hay victoria para nosotros sobre la apostasía. Eso es lo que la doxología son exclamaciones de victoria, hermanos. Pablo las usa mucho también en sus epístolas. Él dice, hay victoria, hermanos, porque Dios es todopoderoso para guardarlos a usted y a mí sin caída y preservarnos, colocarnos, el verbo dice colocarnos delante de la gloria de Dios con alegría. Y aquí, hermanos, esto es maravilloso. Cuando Él dice que nos va a presentar sin caída, hermanos, aquí la palabra sin caída, sin mancha, da a ver la pureza misma de Cristo. Oiga bien esto, la pureza misma de Cristo puesta en usted. En 1 de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha. La misma palabra cuando nos dice que Él nos va a presentar sin mancha delante de su gloria. Y también habla esta palabra para referirse a la pureza de los creyentes. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Y también esta palabra se usa para referirse a la pureza de la iglesia en Efesios 5:27, a fin de presentársela, dice, a sí mismo, la iglesia, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la misma palabra usada de cómo nosotros vamos a ser presentados delante de la gloria de Dios sin mancha. Y dice,
con alegría, con gran alegría. Y aquí en el texto griego la preposición es en gran alegría. O sea, la atmósfera en la cual usted y yo vamos a llegar a la presencia de Dios es en una atmósfera de gran alegría. Y es un gozo divino de Dios, de los ángeles, de los otros creyentes, de usted mismo. Es una atmósfera de gran alegría, hermanos. Y esto lo vemos cuando Cristo iba a ir a la cruz, hermanos. Dice en Hechos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, oiga bien esto, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ahora, ¿cuál era el gozo? ¿El gozo era la cruz? No, de repente, estamos claros que no. El gozo era ese momento en que él sabe que nos iba a presentar en esa atmósfera de gran alegría delante del Padre. Un gozo eterno ahí. Eso es lo que se refiere acá. Dice, para presentarnos sin mancha delante de Él y con gran alegría. Luego el versículo 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Tenemos victoria, hermanos, tenemos victoria. Si nosotros nos fundamentamos en la sana doctrina, si vivimos la palabra de Dios en obediencia, tanto en forma individual, como vimos que el mandato hay de forma individual, como en forma congregacional, tenemos la victoria. Aquí lo dice, el único sabio, el único Dios que tenemos, nuestro Salvador, dice Judas. A Él sea la gloria, la majestad, el imperio, la potencia. Nada puede contra Él. Tenemos garantizada nuestra victoria. Pero sí, dejamos claro que en esta última enseñanza Él nos dio 3 responsabilidades, ¿no es cierto?, por medio de las cuales nos vamos a preservar de la apostasía, pero que de igual forma son las armas, por decir así, con las cuales vamos a luchar, contendiendo ardientemente por la fe, ¿verdad? Ok, hermanos, terminamos la epístola y dijimos entonces que en la epístola vimos 4 razones por las cuales debemos contender por la apostasía. Dijimos la primera, porque nos da seguridad de salvación, y lo explicamos el primer domingo. No hay duda de nuestra salvación. 2, que nos revela a los apóstatas, lo vimos. Y 3, que condena, la sana doctrina condena a los apóstatas. Y hoy vimos que nos preserva de la apostasía. Entonces tenemos hoy claro, en esta última enseñanza, que sí hay obligaciones en nosotros de cómo no caer en apostasías. Y eso lleva la implicación de urgencia. Acordémonos del sentido de estos verbos. Urgencia, hoy mismo, hermanos, empecemos. Si hemos descuidado el estudio de la palabra, empecemos de nuevo a memorizar lo más que podamos, hermanos, lo más que podamos, en forma individual. Los que no están en discipulado, hermanos, próximamente creo que en mayo empezamos el otro ciclo. Entremos a los discipulados, hermanos, entremos, vengamos a las reuniones a aprender de la palabra, no nos cansemos de aprender. Y también el otro mandato es predicarla, hermanos. Prediquémosla a nuestra familia, hermanos. Nuestra familia de repente está en una iglesia tradicional, están expuestos a que le toque ahí un falso maestro y lo convenza y diga, ay Dios mío, como mi hermana hoy allá está en una secta. No evitemos eso, también con nuestros hijos. Eso es lo que Judas nos está diciendo aquí. Los exhorto a que contiendan ardientemente por la fe, y nos dice cómo. Eso es también la forma en cómo ustedes mismos se van a preservar de no caer en apostasía. Porque como les digo, sería duro para nosotros y nos va a doler en el corazón ver que uno de los que estamos acá, de aquí a 1, 2, 3 años, ande con otras cosas. Yo me recuerdo una experiencia ahí en el seminario, en Cihuatepeque. Un pastor, el maestro que estábamos en ese momento, con lágrimas en sus ojos, hermanos, empezó a contarnos que él no podía comprender cómo un alumno del seminario que había salido con notas excelentísimas, hoy estaba con otras enseñanzas, y que fueron a hablar con él y no lo pudieron convencer. Y eso es duro, y él lloraba y decía, pero ¿cómo puede pasar esto? Hermanos, hay responsabilidades nuestras, personales, congregacionales, que tenemos que asumirlas. Y como les dije,
la victoria nuestra se fundamenta en la palabra. La palabra de Dios es Cristo mismo, ¿no es cierto? La victoria contra la apostasía es Cristo. Si nosotros memorizamos y interiorizamos la palabra, Cristo está en nosotros, y por eso en Colosenses 3:16 se nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Cristo tiene que cobrar vida en nosotros. De esa manera sabemos que tenemos la defensa de nuestra fe. Nos podemos defender de cualquier falsa enseñanza. Entre más Cristo viva en nosotros, entre más el Espíritu Santo vive en nosotros. Y hoy el mensaje final: si alguno no está en Cristo, no es de Él, dice la Biblia. Y aquí examinémonos. Si hay alguno que no ha entregado su vida a Cristo, tiene que entenderlo, que para poderse salvar de las falsas enseñanzas tiene que rendirse a Él, confesar su pecado, sincerarse ante Él, decirle: yo soy pecador y necesito la vida eterna, lo necesito a usted como mi Señor y Salvador, y darle su vida a Él. Solo de esta manera, hermanos, nos garantiza la misma sana doctrina que nos preserva, y que al final, si la muerte nos sorprende hoy, ese mismo instante, desde el momento en que usted cierra sus ojos acá, los va a abrir en esa atmósfera de gran gozo, de gran alegría. Esa atmósfera, hermanos, es maravillosa, porque la gloria de Dios, el término significa un resplandor de su santidad que nos va a envolver a nosotros y nos va a glorificar igual que esa misma gloria. Eso hasta nuestra mente se queda corta de cómo va a ser eso, pero sí la palabra nos da idea de cómo puede ser. Gracias, hermanos. Vamos a orar para terminar la enseñanza. Padre amado que está en gloria, Señor, le doy gracias por esta enseñanza maravillosa, Señor, en esta epístola de Judas. Gracias, Padre, porque su interés es que abramos nuestros ojos, que entendamos, Padre, que la palabra es nuestra defensa, pero que tenemos que conocerla, amarla, disfrutarla y predicarla, Señor. Ayúdenos, Padre, como personas individuales a asumir esta responsabilidad, pero también como iglesia a asumirla, Señor, porque somos un cuerpo. Usted nos ha constituido como un cuerpo que debemos cuidarnos de no caer en falsas enseñanzas y de poder, Señor, rescatar a aquellos que usted nos ponga en el camino para que salgan de esas falsas enseñanzas. Gracias, amado Maestro. Ayúdenos, Señor, ayúdenos, porque sabemos que nos hemos descuidado, pero, Padre, nunca es tarde, y el sentido de urgencia siempre va a estar presente en nosotros. Que seamos una iglesia bíblica, completamente sana, Señor. Eso es lo que le pedimos, que cada uno de nosotros podamos cuidarnos unos a otros para nunca desviarnos de este camino que usted nos ha puesto como iglesia bíblica, El Molino. Gracias, Padre amado. Reine siempre en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.